Muy buenas noches, buenos días o en el momento que lo estén viendo. Vamos a hacer un breve repaso de Excel de lo que estuvimos viendo en clase, como para que ustedes puedan practicar en casa y bueno, y saber un poco más sobre esta herramienta que es bastante útil para cualquier tema que hagamos de control, seguimiento y demás, tanto en la casa como en el trabajo. Así que vamos a ser muy rápido, ¿sí? Y cualquier cosa van poniendo pausa y si tienen alguna duda me contactan en la escuela. Tenemos lo siguiente, tenemos Excel con varias columnas de la A a la Z y como dijimos después sigue A, B, B y así hasta completar todas las posibilidades y del 1 al 65.000 y en versiones posteriores esto ha empezado a incrementarse la cantidad de filas que es básicamente la cantidad que me dé la memoria para poder soportar este archivo, ¿no? Sabemos que con filas y columnas un documento no podría tener muchas de ellas porque sería casi inmanejable. Entonces, vamos a comenzar. Bien, en las celdas, que es la intersección entre las columnas y las filas, voy a ingresar valores. Esto lo voy a estar haciendo a medida que se me va ocurriendo el ejercicio. No hay nada practicado, así que vamos a arrancar con una lista de alumnos. Por ejemplo, puedo poner nombre, apellido, ¿sí? Puedo poner nota 1, nota 2 y nota 3. ¿Estamos? Vamos a poner acá promedio. Vamos a hacer un ejercicio muy rápido, donde yo lo que voy a poner acá es, por ejemplo, alumno, o vamos a poner Juan 1, vamos a poner Pérez 1, y después vamos a ver las notas. El alumno 2 va a ser Juan 2, ¿por qué? Porque lo quiero plantear así, bien. Obviamente no se van a llamar Juan 1, Juan 2 y demás, pero quiero mostrarle algo para que tengan en cuenta. Entonces, acá tendría que poner las notas, esta persona sacó un 3, un 10, y después sacó un 9, un 7, sacó un 2 y vamos a suponer que sacó un 9. Bien, y vamos a calcular el promedio. Como bien saben, lo puedo hacer en forma manual y abro paréntesis porque es la suma dividido la cantidad. O sea, primero es la suma, voy a sumar acá, este más este, cierro el paréntesis y divido la cantidad. Entonces el promedio me está dando este número. Ahora, el promedio de abajo perdón, paréntesis, porque es la suma, el total de la suma dividido la cantidad. Bien, entonces, así ya tengo el promedio de estos dos alumnos. Si yo tendría que estar haciendo el promedio en general de cada uno, perdón, el promedio de cada uno de estos, de una lista de estudiantes, de 30 alumnos por clase, esto, bueno, debería ser una lista bastante compleja y tendría que estar cargando en cada uno de los valores la fórmula, ¿sí? Por cada una de las filas que vemos aquí, unas 30 filas. Por lo tanto, sabemos que esto no es lo más conveniente. Existe la manera de agarrar y arrastrar, como lo había explicado, porque cuando va cambiando por fila, de esta manera, lo que hace es la fórmula, si miran en la parte de la barra de fórmula, lo que hace es cambiar, mantiene las columnas, pero cambia la fila, ¿sí? Estos, fíjense, C2, D2, E2, esto es C3, D3, E3, y este que será, será C4, D4, E4. ¿Se entiende? Entonces yo lo que tendría que hacer es, desde la puntita de acá, hago clic, arrastro, lo suelto, y ahí ya me copió la fórmula. ¿Estamos? Entonces, esto me arrastra la fórmula en cada uno. Bien. Ahora, si yo llego a arrastrar, ¿sí? Es- los números que son fijos, que no son fórmulas, van a ver que me los copia, ¿sí? ¿Vieron cómo los copia? Me pone para todos el mismo valor. Ahora, si yo en este Pérez 2 arrastro, la máquina lo que entiende es que al tener un número en la parte final, lo que hace es lo empieza a incrementar. ¿Vieron? Por eso le decía que quería poner una explicación especial para este caso. Pongo Pérez 2, pero entonces como que interpreta que hay una serie, entonces me lo va completando. ¿Ok? Arrastro para acá y me hace lo mismo para Juan. ¿Ok? Si esto hubiese sido, supongamos, voy a escribir Juan solo, ¿sí?
y arrastro hacia abajo, me va a poner la palabra Juan. Bien, pero cuando entiende que hay una serie, por ejemplo, Juan, vamos a poner Juan de arriba, este Juan 1, entiende que hay una serie, arrastro hacia abajo y me empieza a incrementar la serie. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que sea todo Juan 1, Juan 2, Juan 3, como decimos acá? Bueno, puedo copiar y pegar acá, ¿sí? O sea, copio, marco todo esto, pego y me lo pone de esa manera. O si quiero jugar con el arrastre, lo que hago es lo arrastro y en vez de haber eh, soltado, ¿qué hago? Miren, vuelvo a poner acá. Acá está así, lo marco, lo arrastro hacia abajo y como que no quiero que me lleve la serie, aprieto control y lo suelto. Bien, suelto el mouse, primero el botoncito del mouse y después suelto el control. Entonces lo que hace es me lo copia. ¿Quedó claro? Sin control, hacia abajo, me arrastra la serie. Ahora, si quiero que haya una copia del valor, arrastro nuevamente y dejo control. ¿Estamos? Sin control, de esta manera. Yo necesito que haya una serie. Y acá tengo ya mi ejercicio. ¿Sí? Ahora, volviendo con el ejercicio rápido, tenemos el promedio, ¿sí? Que lo calculamos de esta manera. Pero nosotros ya sabemos que existe una función promedio, que me lo da el mismo Excel, donde voy a poner promedio y me pide el rango, ¿sí? Entonces voy a marcar el rango, que el rango es de C1, perdón, de C2 a E2. Cierro y ahí me da el mismo resultado. Me conviene empezar a usar las fórmulas, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué pasa acá? Cada vez que yo hago un cambio, ingreso un valor, algo, ¿sí? Como ven acá, cualquier cosa, se recalculan todas las fórmulas. Si borro algo, también se recalculan todas las fórmulas del Excel. Lo que pasa es que pasa tan rápido es que, y encima son valores que no están cambiando, entonces da la sensación que no cambian, ¿sí? Pero cada vez que hay un cambio en contenido en una celda, las fórmulas se vuelven a recalcular todas a la vez. Eso lo vamos a ver un ratito más. Entonces, el número 7,33333, que es periódico, no debería ser una nota, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es marcar todos estos valores. ¿Cómo hago para marcarlo? Con el teclado, recuerden como lo expliqué, Shift y el cursor para abajo. Y lo que hago a continuación es, puedo marcar desde acá la cantidad de ceros que quiero que tenga mi fórmula. En este caso tiene 2 decimales. Si yo no quiero que tenga decimales, una nota, porque no me interesa, por ejemplo, si estoy en la primaria no le voy a estar diciendo si es 7 y algo o lo que sea, marco y pongo de esta manera. ¿Sí? Bien, entonces, acá tengo ya directamente el promedio, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Esto de qué se trata? ¿De qué grado es? ¿De qué profesor es? ¿De qué año? Bueno, me falta más información. Entonces vengo acá y completo. Inserto una línea, inserto otra, inserto varias, después cualquier cosa lo borro y voy a poner curso, ¿sí? Voy a poner año, profesor, entonces acá puedo poner computación, año 2022, profe Juan Pérez. Acá está la información que nosotros queríamos. ¿Y qué falta acá? Ya tenemos curso, año, y con eso estamos, ¿bien? Puedo poner acá, si es necesario, la escuela, ¿sí? Voy a poner escuela 16, distrito escolar tercero. Bien. Entonces, con esto ya tengo mi trabajo, esto lo marco, ¿qué hago? Botón derecho y elimino para tenerlos más cerca. Si yo toco archivo, imprimir, van a ver que este informe aparece de la siguiente forma, ¿sí? Sin una línea bastante sobrio, por decirlo de alguna manera, que tampoco es la correcta. Deberíamos darle un poquito más de formato, por una cuestión muy simple, porque debe tener formato. Bueno, entonces fíjense, acá le pongo nombre y demás, ¿no? Entonces, esto le puedo dar directamente
de esta manera bordes, ¿sí? ¿Qué hago? Marco todo esto, como ven acá, lo marco, pongo bordes, ¿sí? Vengo acá a promedio y demás estos encabezados y pongo lo que es negrita y un color de fondo, ¿sí? Entonces ahí empieza a tomar, a tomar todo un poco más de color. Bien, entonces tocamos acá y fíjense que en este punto yo puedo venir acá y hacer esto, ¿sí? Marco y pongo las cuadrículas. Pero ¿qué pasa? Las cuadrículas me están abarcando estas posiciones que no quiero que esté, que acá está el curso y acá va a estar el año, el profesor y la escuela. Entonces, si esto no quiero que ocurra, entonces, ¿qué hago? Marco con toda la línea de computación, todas estas celdas, y las combino. Bien, me las centra cuando combino, no importa. Marco, combino. Hago la unión de todas estas celdas, fíjense, para ello es, toco acá combinar celda, o si le toco botón derecho, debería estar alguna acción que me diga combinar, ¿sí? Dependiendo del Excel, aparece o no aparece. Si no aparece, tengo que venir sí o sí, buscarlo. Por ejemplo, acá está, que dice combinar, ¿sí? Entonces hay que ver en qué función del Excel dónde aparece la versión del Excel. Entonces lo pongo alineado a la izquierda y aparece de esta manera, ¿sí? Entonces fíjense lo que antes estaba un poquito desprolijo, vamos a ver ahora cómo se ve. Tocamos imprimir y ahora se ve mucho más prolijo, ¿sí? Después le voy a explicar más adelante cómo se hace un encabezado, pie de página, pero con esto un poco ya estaría el ejercicio armado. Si se dan cuenta, no sé si lo alcanzan a ver, acá hay como una línea apuntada. Esto quiere decir que la hoja termina ahí de imprimirse. Por lo tanto, si yo quiero, como el apellido puede ser un poquito más extenso, puedo agrandarlo como para que apellido y nombre tengan valores más largos. ¿Ok? Fíjense, si voy a archivo y pongo imprimir y vemos cómo queda, así queda un poquito mejor la distribución y queda más lindo, ¿no? Bien, entonces acá tengo esta información. Ahora, vamos con otro concepto también. Puedo venir y marcar las celdas del encabezado, o sea, de esto que son el encabezado de esta hoja, lo marco y puedo indicarle que haya un contorno especial. Para ello, fíjense, en borde exterior grueso. Marco y me queda con el borde exterior grueso. Vengo acá, lo pinto y tengo nuevamente borde y así me va a quedar un poquito más prolijo. Puedo poner imprimir, ¿sí? Archivo imprimir y van a ver que se ve de esta forma más prolijo todavía. Ok, bueno, con esto es una acción rápida que podrán estar usando para cualquier informe que necesiten, ¿sí? Ahora, miren esto, si yo vengo acá y pongo de esta manera, y esto es un tema nuevo que quiero que presten atención. Si yo marco los encabezados, me paro sobre los encabezados, ¿sí? Y voy a datos, existe la posibilidad de aplicar filtros, y lo vamos a explicar ahora. Filtros. Entonces, todo esto, a partir de acá para abajo, va a estar filtrado. Y estos son los elementos que están marcados acá arriba con esta flechita que van a aplicarse a un determinado filtro. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero ver a Juan 1 nada más, lo que hago es deselecciono todo y marco a Juan 1 y toco aceptar. Y me muestra únicamente la línea de Juan 1. Si, por ejemplo, yo quiero hablar con Juan 1 y quiero mostrarle sus notas, directamente puedo filtrar de esta manera, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si viene Juan 1 y Juan 12? Entonces marco Juan 1 y Juan 12. Entonces a ambos dos le puedo estar mostrando su nota, ¿sí? También puedo hacer un filtro especial, ¿sí? Acá lo puedo borrar los filtros, aparecen todos. Marco acá y puedo buscar y escribir directamente, por ejemplo, 3, ¿sí? Entonces acá aparece 13 y 3. Bien, en este caso, fíjense, me apareció Juan 3 y 13 porque filtré con un número 3. ¿Se entiende? Entonces con esto yo puedo filtrar la información. ¿Cómo me doy cuenta cuál está? Es justamente por que está marcado aquí.
Para quitar el filtro, marco y pongo filtro, ¿sí? A su vez, ya que está puesto esto, puedo venir acá y ordenar por nota, ¿sí? De menor a mayor. Y ahí está puesto el valor. Bien, está ordenado en forma, como les dije, de mayor a menor. Como son dos números iguales que le puse, yo puedo empezar a aplicar algún cambio. Por ejemplo, si a este le pongo 1, ¿sí? A este le pongo un 2, a este le pongo un 0, por ejemplo, ¿sí? Fíjense que no me lo ordena en forma automática. Yo tendría que después ir y ordenarlo. Ahora, vamos a hacer algo un poquito más complejo, ¿sí? Si yo quiero una función que algo que acá me parezca un número al azar, ¿sí? Entonces, tendría que buscar alguna función que diga azar, que diga aleatorio, si es un número aleatorio entre 1 y 10, por ejemplo, ¿sí? Entonces, para eso existen funciones. Para ver las funciones, lo que tendría que hacer acá es insertar y busco la palabra función, ¿sí? Si no lo encuentro acá es porque en algunos Excel está en la parte insertar, en otros directamente tendría que tocar acá, ¿sí? Entonces, borro, toco acá y me aparece, ¿sí? Entonces, acá me aparecen todas las funciones eh, que más se usan y demás. Si yo toco acá y pongo todas, bien, podría buscarla, ¿sí? Una por una. Acá me parece ordenada alfabéticamente. Pero si pongo una breve descripción, como dice acá, y presiono ir, entonces yo pongo algo que diga aleatorio, ¿no? Y toco ir. No me reconoce ninguna, ¿sí? Azar, a ver, al azar, fíjense, dice sustituir, reemplazar, esa no me interesa. No aparece ninguna. Bien, entonces vamos a poner, por ejemplo, yo sé que puede estar en matemáticas, puede estar en estadísticas. Bueno, yo sé que capaz que está dentro de estadísticas, ¿sí? No está, entonces podemos buscar dentro de matemáticas algo que me diga aleatorio. Acá está, fíjense, aleatorio. Lo marco y me dice, devuelve un número aleatorio mayor o igual que 1 y menor que, pues mayor, perdón, mayor que 0 y menor que 1. Distribuido, distribuido, ¿ok? Toco aceptar, ¿sí? Y esto me devuelve un valor entre 0 y 1, dijimos, ¿no? Entonces, si me vuelve un valor entre 0 y 1, bien, aparece el valor puesto acá. Si yo esto lo arrastro y lo llevo para acá, me va a estar poniendo, fíjense, cuando arrastro también hace el copia del formato, ¿sí? Entonces, pero no existe una, existe una nota 0,5, pero es muy bajo. Entonces, yo como sé que está entre 0 y 1, si yo lo multiplico por 10, ¿sí? Me va a decir aleatorio, que me vuelve un valor al azar entre 1 y 10, si lo multiplico por 10, yo que sé que va a estar mi número entre, entre 0 y 10, porque el aleatorio está entre 0 y 1, ¿sí? Si quieren, si no me entienden, lo veremos esto en clase, ¿sí? El valor aleatorio me devuelve un valor entre 1 y 10, ¿sí? Perdón, entre 0 y 1, y al multiplicarlo por 10, lo transformo de 0 a 10. Bien, entonces, así me aparece. Entonces acá me aparecen todos los promedios en forma aleatoria, ¿sí? Esto, como dije anteriormente, al arrastrarlo y demás, se pierden los bordes, algunos bordes, ¿sí? Porque ese borde no tenía. Entonces, lamentablemente tengo que venir acá y ponerle de vuelta el borde que yo quería. Y ahí volvió a la normalidad. Ahora, siguiendo con lo que habíamos dicho, ¿sí? Entonces, esto yo lo marco nuevamente porque no pueden tener decimales, números decimales tan grandes. Entonces, los empiezo a bajar y los llevo a 0 decimales, ¿ok? Entonces, quedó de esa manera expuesto el promedio, ¿sí? Ahora, esto me conviene ordenarlo, ¿sí? Lo voy a ordenar de mayor, de menor a mayor, y me van a decir todos los promedios que tengo. ¿Ok? Entonces, en este caso,
Fíjense, como le dije antes, cada vez que hay un cambio, ¿sí? Cada vez que hay un cambio en los números, un cambio en la celda, alguna variación, hace que los números, la fórmula se vuelvan a calcular. Entonces, cada vez que yo quiero, ¿sí? Hacer un cambio y demás, el azar, el aleatorio, ¿sí? El valor al azar, se vuelve a regenerar. ¿Qué quiere decir? Miren esto. Si yo pongo un 4 y toco Enter, se calculó todo de vuelta. Si pongo un 5, pongo Enter, se cambió todo. Si cambio este 4, cambia todo. ¿Se entiende? Entonces, fíjense cómo fue cambiando todo, ¿sí? Porque acá hay una fórmula expuesta, ¿sí? Bien, ¿quedó claro? Esto lo vamos a dejar acá. Esta parte quedó entendida, ¿sí? Los números van a cambiar siempre, con lo cual mucho no puedo llegar a hacer, pero para mostrarle algo más. Pero por lo pronto quedó explicado que existen funciones especiales que en algunos casos van a poder utilizar y en otras no lo van a utilizar tanto porque no tiene mucho sentido. Este aleatorio sí es muy usado para hacer algunos juegos matemáticos, valores al azar y demás, como ejemplo por lo que vimos acá. Bien. Vamos a otro caso. Creo una nueva hoja y vamos a hacer, por ejemplo, lo que es, vamos a poner, supongamos, vamos a poner año, ¿sí? Vamos a poner mes, ¿sí? Y vamos a poner importe. Vamos a poner ingreso. Ingreso. Y vamos a poner acá salidas. Salidas. Y vamos a poner acá ganancia. Vamos a poner, ¿sí? O resultado, vamos a poner. Entonces, vamos a poner año 2021 y vamos a poner enero. Bien, 2021, sí, febrero. Y así voy a seguir armando cada uno, ¿no? Tengo que llegar hasta el mes de hoy, ¿sí? Entonces ustedes escribirían los años y demás, pero no. Dijimos que acá hay un valor que va cambiando, es una secuencia, ¿sí? O sea, viene enero, febrero, marzo. Entonces, si yo arrastro hacia abajo, fíjense cómo automáticamente van cambiando. Entonces yo tengo que mi año 2021 va a llegar hasta acá. Entonces arrastro hacia abajo. Pero ¿qué pasa? Fíjense, en este caso, al arrastrar, la máquina interpretó, ¿sí?, que no tenía que aumentarlos. Si yo hubiese puesto en otro lugar, ¿sí?, por ejemplo así, me lo va a estar incrementando, ¿ok? Pero hubo esa interpretación por parte de la máquina que no lo incremente, ¿sí? Recuerden ustedes que al momento de hacer el copiado, lo que pueden hacer es siempre fijarse con lo que quieren es apretando el botón de control. Entonces acá, a partir de acá, ponemos 2022, ¿sí? Y arrastramos hacia abajo nuevamente para ver hasta el mes de julio. Y fíjense cómo hicimos rápidamente estos cálculos. Ahora, muy bien. Entonces, vamos a poner los ingresos y vamos a suponer que mis ingresos son de 10.000 a 50.000 pesos, por decirlo algo, ¿no? Por decir algo. Entonces, yo voy a poner acá, entonces para no estar escribiendo 10.000, 20.000, algo por el estilo, vamos a lo que habíamos dicho, aleatorio, que me devuelve un número entre 1 y 0, por lo tanto dijimos que es entre, dijimos un valor entre, mis ingresos son entre 10.000 y 50.000, entonces como recuerden, devuelve 0 y 1. Hay una cuenta matemática, no se lo voy a explicar ahora, que puedo decir que lo puedo multiplicar por 40.000 más 10.000. Después lo piensen ustedes porque estoy multiplicando por 40.000 y 10.000, ¿no? Porque sabemos que lo máximo que puedo dar aleatorio es 1. Bien, entonces 1 por 40.000 me da 40.000, más 10.000 me da 50.000, ¿sí? Y lo más bajo es 0, entonces 0 por 40.000 es 0, más 10.000 es 10.000, ¿sí? Entonces por eso lo manejo de esa manera. Y en cambio las salidas, vamos a suponer que no puedo gastar
más de lo que gano, entonces vamos a poner aleatorio entre, vamos a poner que lo máximo que puedo gastar son 30.000 pesos, ¿no? Entonces vamos a poner más 20.000 más 10.000, ¿sí? Entonces esto me puede llegar a pérdida, ¿no? Recuerden que son todos valores al azar. Entonces marco acá, arrastro hacia abajo, ¿sí? Arrastro hacia abajo y vamos a ver el resultado, ¿sí? El resultado que es los ingresos menos la salida, ¿sí? Acá me está dando más plata que gasté de más, ¿sí? Arrastro hacia abajo y acá me está indicando, fíjense, eh, las distintas cuentas, ¿sí? Yo tendría que tener alguna alerta cuando es negativo, ¿sí? Porque acá aparece menos, pero me es necesario que me dé cuenta cuando es negativo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a marcar negrita, lo que ya sabemos. Vamos a jugar con estos colores. Vamos a poner bordes, ¿sí? Como vemos acá, bordes, ¿sí? Y ya tengo puesto acá. Recuerden que esto, haciendo doble clic acá, en los los bordes de la fila o de las columnas se acomoda en forma automática. ¿Qué quiere decir? Vengo acá, lo marco de esta manera y se acomoda, ¿sí? Bien, entonces siempre haciendo doble clic sobre los bordes que ven acá, ¿sí? Y como cambia el formato, cambia algún valor y demás, se vuelven a recalcular todo nuevamente, ¿sí? Entonces, como le dije antes, yo necesito saber qué cosa es da el resultado da como negativo. Entonces puedo venir acá, marcar todo y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ir a la parte de números y vamos a ver si en este caso me lo permite eh, marcar como rojo. Fíjense que acá, en este caso, lo que es número, si yo marco número, va a ponerse en rojo, ¿sí? Fíjense los distintos formatos. Me permite manejar el número en rojo. Toco aceptar y ahí me aparece en rojo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si, fíjense, si yo le doy un 1 acá, cambio todo, entonces fíjense, los que están en positivo aparecen. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? En que, como vieron, tuve que elegir el formato número, no el formato monedas. Si yo marco un formato monedas, ya el formato monedas no me lo marca en rojo, ¿sí? Entonces acá yo tengo alguna acción que estoy perdiendo visualmente, ¿sí? Existe una forma de cambiar, arreglar esto con el formato condicional, pero es un poco más avanzado, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, acá lo que tenemos es el año, el mes, los ingresos y la salida, ¿sí? Entonces, con esto yo tengo justamente mi análisis, ¿bien? Ahora, em, ¿qué cosas puedo llegar a hacer con esto? Nuevamente, puedo venir acá a aplicar filtros, ¿sí? Vamos a ir a datos y voy a aplicar filtros, ¿sí? Entonces puedo elegir todo lo que es el año 2021, bien, toco aceptar, me filtra exclusivamente el 2021 y puedo elegir el primer, eh, acá lo ordena digamos lo ordena lo ordena mal, fíjese que me aparece diciembre acá arriba, entonces elijo enero, febrero, marzo, el primer trimestre, y con esto tengo marcados exclusivamente el primer trimestre para saber cómo me fue. ¿Se entiende? Entonces con esto filtro. La persona que ve esto tiene que saber que está filtrado porque aparece acá con estas marcas. Si yo quito estas marcas y pongo borrar filtro, pongo acá borrar filtro, con eso llego al valor de la tabla. Si esto no quiero que aparezcan más estas líneas porque me molesta, me confunde, no lo quiero filtrar, quito directamente el filtro. Desde acá, presiono, quito. ¿Sí? Bien. Entonces, ya con esto vimos la parte de filtros y estuvimos viendo la parte de inicio, que ya sabemos, ¿no? Negrita, subrayado, todo esto que lo van a ver después ustedes. Bien. Volvamos a la hoja 1. ¿Sí?
Tengan en cuenta todo esto, pues es muy importante. Todo esto ya lo sabemos, lo estuvimos viendo en clase, yo no creo que valga la pena verlo, o sea que vimos formato, negrita subrayado y demás, las posiciones de los textos, la alineación, fíjense si yo estas notas los quiero marcado así, en forma vertical para ganar espacio, lo puedo poner de esta manera y puedo achicar un poquito más los valores, ¿sí? Ahora, esto me está quedando de esta manera, como ven así, yo puedo venir acá y manejarle, eh, manejarle un poco el tamaño, ¿sí? Le puedo bajar un poco el tamaño, pero no es muy recomendable, ¿sí? En este caso me conviene hacerlo así y lo que puedo hacer es a todo esto, porque queda un poquito feo, que una cosa está arriba, otra medio abajo y demás, puedo indicarlo que esté todo arriba, ¿sí? Obviamente que no conviene para este caso que la nota esté así. Entonces vamos a volver a su posición eh, original, ¿sí? Entonces fíjense, desmarco y vuelvo a su posición original. Ahora, como había dicho anteriormente, si yo hago doble clic acá, me lo sube y lo deja ahí, ¿sí? Con esto puedo hacer incrementar un poquito más y otro poquitito más, ¿sí? Ahí está. Bien, entonces acá tengo esto. Ahora, lo que le quiero comentar algo. Esto supuestamente la nota 1, nota 2, nota 3 lo va a estar ingresando con cada uno. Si yo pongo nota 45, yo acá pongo nota 45, ¿sí? Me lo deja, ¿sí? Si pongo 89 y pongo 100, ¿sí? Todo bárbaro. Pero yo con esto puedo hacer una presentación incorrecta o me pueden dar valores incorrectos que yo después lo tengo que estar reclamando, ¿sí? Existe la posibilidad de que a determinadas celdas yo le indique una regla de validación. Por ejemplo, para eso me voy a ir a datos, ¿sí? Y voy a ir donde dice, fíjense acá, donde diga validación, no me acuerdo dónde está, porque va cambiando, relleno rápido no, validación de datos, acá. Entonces, en este, que aparece como un check o una marquita, presiono, ¿sí? Y acá me dice lo siguiente, configuración, ¿qué permite? ¿Cualquier valor? No. ¿Qué valor va a permitir? Va a permitir un número entero, ¿sí? Datos puede ser mayor, menor, igual. En este caso tiene que estar entre, ¿sí? Entonces, ¿en qué número va a estar? Entre un 0 y un máximo un 10. ¿Estamos? Mensaje de entrada, le puedo poner acá, ingrese nota, ingrese la nota, ¿sí? Y acá podemos poner, ingrese la nota del alumno. ¿Estamos? Y mensaje de error, ponemos acá EPA, por ejemplo, por decir algo, ingresa un valor entre 1 y 10, entre 0 y 10, ¿sí? Y toco aceptar. Entonces, fíjense, cuando yo paso por acá, me dice ingrese la nota del alumno, o sea, como que ya me está dando eh, un mensaje, una ayuda. Entonces, ingreso un 5, bárbaro, me dejó. Voy de vuelta, voy a ingresar un 98. ¿Qué dice? Ingreso un valor entre 0 y 10. No me deja, me dice reintentar, entonces reintento, voy a poner un 45, todavía no entendí. Entonces, bueno, voy a cancelar y al cancelar vuelve al valor que estaba inicialmente, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo hago para llevarlo para todas partes? Bueno, vamos a ver cuál es la forma correcta. Yo tendría que esto que ya lo tengo cargado, quiero que sean las validaciones para todos. Entonces, si me voy a copiar formato, y lo llevo acá, fíjense que al copiar formato no me lleva la fórmula, ¿sí? O sea, no me lleva la validación, ¿sí? La validación de esta cosa que cargué, ¿no? Entonces no me queda otra que hacer esto. La voy a copiar, ¿sí? La copio, o sea, la marco, toco copiar, ¿sí? Bien, toco acá copiar, marco todo lo que quiero que tenga la misma validación y toco pegar, ¿sí? Entonces, ahora todas tienen la validación que habíamos dicho, ¿sí? Al pegar, pierdo, ¿qué cosa? El borde que había puesto acá. Entonces, lo que conviene siempre a ustedes es, antes que nada, antes de
primero la lógica, primero todo el trabajo fuerte y al final empezamos a poner los bordes sombreados, pues si no se pierde mucho tiempo, ¿sí? Entonces, fíjense, ahora yo en todos lados tengo la posibilidad de poner un 7, poner un 8 y no puedo poner un 23 porque me va a tirar un error, ¿sí? Entonces vengo acá, miren, borro todo esto y me va a dejar, ¿sí? ¿Esto por qué me dice? Porque la fórmula está dividido cero, ¿sí? Entonces 0 dividido cero sabemos que no se puede, ¿sí? Entonces esto existe una manera de arreglarlo, pero por lo pronto no lo vamos a hacer porque es una función un poco más avanzada. Tengo que preguntar si esto me está tirando error, entonces no muestro nada, ¿sí? Es con la función sí, error y la función sí también. Entonces no es lo conveniente. Por lo pronto lo vamos a dejar así, ¿sí? Entonces yo acá empiezo a cargar todas mis notas, ¿bien? Y demás cosas, entre cero y lo que dijimos. Bien, entonces, fíjense que hemos visto datos para revisar, ¿sí? Hemos visto estas columnas, bien, cómo aplicar filtros y demás. Y bueno, y el tema de formatos más las validaciones que me ayudan a mí a controlar los errores. Si yo estuviera en una liquidación de impuestos o una liquidación de despensas, por ejemplo, acá puedo poner, por ejemplo, eh, propietario, ¿sí? Puedo poner, por ejemplo, número o piso, apartamento, monto, monto y deuda. Y así empiezo a completar cada una de las cosas, ¿sí? Entonces empiezo a cargar los distintos valores y demás cosas. Bien, entonces acá completo todo y le doy el formato que yo quiero, ¿sí? Entonces esto, fíjense, le doy el formato y es exactamente lo que vimos haciendo antes. Si aplico las fórmulas y demás, le puedo aplicar las reglas para no olvidarme o no cometer error. Ahora, fíjense esto, por favor. Voy a abrir un Word. Puedo poner esto, por ejemplo, señores, y acá escribo lo que sea, por ejemplo, en Word, bla, 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 y lo que puedo hacer es directamente, por ejemplo, venir acá y copiar esto, lo marco, fíjense, lo copio, lo llevo a Word y me lo copia. ¿Se dan cuenta? Entonces, vengo acá, copio esto y lo pego de esta manera. Y acá si quiero le borro esto y demás. Entonces fíjense cómo copiando y pegando en un Word puedo llevar o hacer un informe y copiarlo acá. ¿Esto para qué? Porque si ustedes tienen que trabajar en una liquidación de impuestos y demás, pueden trabajarlo en Excel y después llevarlo para el Word, copiando y pegando, ¿sí? Entonces, creo que con esto ha sido bastante, pueden practicar, ¿sí? Pero como siempre saben, vamos por más. O sea, les voy a explicar algo más, así ya pueden seguir repasando en sus casas. Todo esto ya lo vimos fórmulas, vimos, ¿qué más? Insertar, lo vimos, eliminar se lo mostré, era con botón derecho tocó eliminar, es lo mismo. El autosuma es lo que ven acá, es lo siguiente. Yo puedo venir acá y puedo poner acá abajo totales, ¿no? Bien, totales. Entonces, en vez de escribir esto igual, suma, abro paréntesis y pongo todo esto y pinto así, bien, directamente puedo venir y tocar suma y automáticamente me pone la fórmula y me suma lo que está arriba, ¿sí? Entonces vengo acá y fíjense cómo lo hace mucho más fácil. Y automáticamente me puso como el cálculo, me copió la fórmula que vemos acá abajo. Bien, entonces fíjense que un punto más que hemos visto. Esto. Esto lo marco de color distinto porque para mí es algo importante y lo dejo ahí. Ordenar es exactamente lo mismo, ¿sí?
puedo venir acá y fíjense, vamos a hacer esto, miren. Esto dijimos que iba a ser, lo teníamos de esta manera, para que se den cuenta. Vamos de vuelta. Aleatorio entre aleatorio y lo multiplicamos por 10. ¿Estamos? ¿Por qué no me deja? Ah, por la fórmula. Pero vamos a ponerle aleatorio. Sería aleatorio. eh, bueno, aleatorio eh, por 9. Capaz que no me deja porque le dije que eran números enteros, no decimales. Más 1. A ver. No me lo está dejando hacer. Bueno, no importa, después lo arreglaremos. A lo que iba yo, que quiero hacer es lo siguiente. Fíjense, si yo quiero, me voy a llevar esto, ¿sí? A una nueva hoja, creo la hoja, ¿sí? Me paro acá, lo copio y me vengo acá a la nueva hoja que estaba acá y toco pegar, ¿sí? Fíjense, de pegado, pego y me trae también con la fórmula, ¿sí? Si yo no quiero que me traiga la fórmula, únicamente quiero los valores, no quiero fórmulas, no quiero nada, no quiero las reglas que me puso y demás, ¿qué hago? Vuelvo a copiar, copio, me vengo acá y lo que voy a hacer es pegar y voy a pegar exclusivamente, acá dice valores. Pongo valores y ya acá porque, nada, ya lo había pegado de antes, entonces vamos a borrar todo esto. Lo vamos a dejar limpio, supongamos que arrancan de cero, ¿no? Entonces, no tengo formato, no tengo nada acá. Y yo únicamente quiero copiar los números, los valores. Hago copiar, ¿sí? Marco esto nuevamente, toco copiar, vengo acá y toco pegar. Hago clic abajo y me dice, ¿qué quiero pegar? ¿Todo o no? Quiero pegar exclusivamente los valores. Entonces, si pego, fíjense, me pega exclusivamente los valores y sin ningún tipo de formato. Tampoco acá me empezó a aplicar la validación, ¿sí? Fíjense, por eso tuve que hacerlo de vuelta, porque me mantiene después la validación. Entonces borré todo y volví a cargar. Marco esto, pongo esto acá, lo que le decía antes. Voy a venir acá y voy a decirle que ordene. Bien, toco ordenar y me dice ordenar de la A a la Z y acá fíjense, me reconoció que hay un encabezado. Bien, si lo ven un poquito, lo reconoce que hay un encabezado, que son estos, y ordena del encabezado hacia abajo. Ahora, si yo quiero ordenar por apellido y después por nombre, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Fíjense, pongo acá ordenar personalizado. Entonces me dice ordenar ¿por qué? ¿Por nombre? No, dije primero por apellido. Voy a agregar un nivel y voy a decirle que después me ordene por nombre. ¿Sí? Entonces acá tengo ordenar de A a la Z por nombre y demás. Si yo quiero las personas al revés de la Z a la A, entonces la Z A primero está ordenando en forma descendente por apellido y después por nombre. ¿Ok? Entonces fíjense cómo lo ordeno. ¿Sí? Bien, entonces recuerden, la forma de ordenarlo, marco, puedo llegar a marcar, lo que más me conviene es marcar para que no haya confusión, ordenar, toco ordenar por algún valor en particular o ordenar personalizado y acá me muestra el orden que quise hacer. Entonces ordenar ya lo tenemos. Bien, vamos a suponer que yo tengo Juan, ¿sí? Y resulta que no se llaman Juan, se llaman, o perdón, Juan 4 se llama Juan Luis. Entonces, pero yo me equivoqué. Entonces, puedo venir acá y poner en, en esta posición de buscar y seleccionar, toco reemplazar. Entonces, voy a la parte donde dice eh, buscar, esto porque lo tenía de anterior, borro esto, tiene que aparecer limpio, pero me lo recordó. Entonces, voy a poner acá Juan 4
voy a reemplazar por Juan Luis, ¿sí? Entonces, donde encuentre Juan 4 y Juan lo va a reemplazar por Juan Luis. ¿Dónde? Dentro del libro, o sea, dentro de todas estas hojas, no, porque me va a cambiar todo. Yo quiero que sea dentro de esta hoja, ¿sí? Buscar por filas y en fórmulas también, ok. Toco buscar siguiente, ¿sí? Y acá lo encontró, ¿vieron? Entonces toco reemplazar. Y acá apareció Juan Luis, ¿sí? Cierro. Entonces de esta manera reemplazó Juan 4 por Juan Luis, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, eso es una forma de reemplazar los valores en Excel cuando me equivoco en algo y lo quiera llegar a borrar, ¿sí? En vez de ir a la celda a modificarlo, lo hago desde eso y busco y cambio varios valores a la vez. Bien, un ejercicio más, ¿sí? Y con esto estamos terminando. Vamos a ir a, ya dijimos que inicio, lo vimos la mayoría. Datos, agregamos la validación. Recuerden, el ordenar acá aparece nuevamente, así que podrían trabajar con esto y con filtros. Fíjense que vimos varios de estos valores. Esto lo que ven acá es un poco más complejo, lo vamos a hacer más adelante, lo mismo que el agrupado, subtotales y demás. Eh, fórmulas, ya habíamos visto algunas fórmulas y demás. Y autosuma lo vimos recién. Y vamos a ir por último a algo que espero que les sea de utilidad en algún momento. Vamos a poner lo siguiente, vamos a poner enero, ¿sí? Vamos a ver de este año, enero, arrastro, ¿sí? Pongo hasta julio. Vamos a poner, insertar algo más acá, que me faltó, inserto, pongo ingresos, egresos, como dijimos antes, ¿no? No me importa, vamos a poner aleatorio, entre 10.000. Ahí está. Entonces, esto es un poco lo que va a ser el cálculo de ingresos y demás. Entonces, esto es plata, dijimos, ¿no? Entonces, ahí está lo que voy ingresando. Ahora, marco todo esto, fíjense, puedo venir acá y marcar dar formato como tabla. Puedo venir acá y marcar este formato o algún formato que me guste para hacerlo más prolijo. Entonces, de esta manera lo hice de una forma muy rápida y me quedó marcado de esa manera, ¿sí? Entonces, queda, acá pongo meses. Ahí está. Entonces queda de esta manera, ¿sí? Una forma muy rápida. ¿Qué hice? Lo marqué y fui a estilo con celdas. Bien, elijo el estilo que más me guste a mí. Ahora, a esto, si yo voy a insertar, puedo ponerle algún tipo de figura, ¿sí? Acá ven que existe la posibilidad de poner donde lo tengo en ilustraciones, ¿sí? Puedo poner un formato, si vamos a suponer algo así, si yo quiero manejarlo así, y con esto lo voy distribuyendo, lo voy poniendo donde yo quiera, es un cuadro de texto donde escribo lo que quiero, ¿sí? Entonces acá puedo hacer esto, escribo esto, por ejemplo, ¿sí? Una leyenda, voy a venir de vuelta a insertar, ilustración, forma, y voy a elegir una flechita, entonces vengo desde acá, arrastro y lo pongo dando una breve descripción, ¿sí? Esto lo vamos a ver más adelante, pero es algo que ustedes pueden llegar a trabajar. Y por último, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a marcar todo mi tabla de valores, voy a insertar y voy a ir a gráficos, ¿sí? Existen distintos gráficos. Vamos a elegir este, ¿sí? Y van a ver que me va a mostrar, haciendo clic rápidamente, me va a decir y me va a armar un gráfico donde me dice los ingresos y las salidas. Me lo va a estar mostrando que esto, cualquier realidad con, con referencia a la realidad es una mera consecuencia. Tenemos menores ingresos y mayores gastos, ¿sí? Es porque lo dio al azar la máquina. Fíjense, cambiando cualquier tipo de valor, me va a estar
eh, cambiando el grafiquito, ¿sí? Pero por lo general siempre la columna de egreso está siempre un poquito mayor. ¿Se entendió cómo hice? Lo marco, ¿sí? Pongo insertar gráficos y elijo el gráfico que más me guste, ¿sí? Puedo elegir el de acá, por ejemplo, vamos con este y me va mostrando a nivel de los gastos, si en este caso serie uno serie 2 después le puedo poner los nombres, ¿no? Después vamos a aprender, ustedes pueden investigar cómo se ponen estos nombres, ¿sí? Fíjense que me está mostrando que la serie uno es lo que está en azul y lo otro en otro color. En este caso es que, fíjense, muestra en modo comparativo rápidamente que, por ejemplo, en enero tuvimos más ingresos, pero nunca tanto. Acá sí tuvimos más ingresos y en el resto de los meses si bien los ingresos, los gastos fueron menores, fueron decayendo, también fueron decayendo los ingresos, pero los ingresos fueron mayores, o sea, pude tener una mala racha, pero el último mes me levanté y demás, ¿no? Después habría que ver el promedio, cosa. Esto es un análisis que alguien puede hacer rápidamente con un gráfico, ¿no? Fíjense, antes de ir con los números, se nota mucho mejor en la parte visual. Bien, a su vez se puede cambiar los colores desde acá arriba, y pueden jugar un poquito más como para que quede un poco más presentable, ¿sí? Después, otro tipo de gráfico que podemos trabajar es suponiendo que vamos a poner, no sé, aprobados, vamos a poner aprobados, no aprobados, ausentes, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que aprobados subieron 10, no aprobados hubieron 3 y ausentes hubieron 2. Entonces yo puedo venir y marcar, lo que están viendo acá, pongo insertar gráficos, pero en este caso voy a elegir un gráfico de torta, ¿sí? Entonces, fíjense, me dice aprobados, no desaprobados y demás. Poniendo acá me va a indicar la cantidad, ¿sí? ¿Cuál es el porcentaje? Me va a decir que de no aprobados, que el 67% fue de aprobados, el de no aprobados fue un 20% y hubo un 13% de ausentismo. Marcando acá, puedo ir eligiendo qué formato quiero de gráfico, ¿sí? Bueno, esto es algo muy rápido. Pueden practicarlo. La idea es que puedan practicar en este tiempo de receso en sus casas, haciendo uso eh, este, de este video, ¿sí? Así que bueno, ha sido largo, pero espero que le haya sido de mucha utilidad y que, bueno, valoren un poco el esfuerzo de los docentes para que ustedes puedan eh, hacerlos en sus casas. Y la mejor forma de valorarlo es haciéndolo y preguntando. Eso es muy importante para nosotros porque esto ha sido hecho como tarea de hogar en la casa de cada uno. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y a practicar. Hasta luego.